Bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Un gusto que estén aquí. Bueno, hoy nos acompaña, tenemos una invitada especial, la doctora María del Carmen Méndez Santos. Ella nos va a presentar, perdón, una ponencia titulada Del perfilado lingüístico a la discriminación. Tema muy interesante, ya hubo en el chat de maestros comentarios de que, bueno, qué tema tan interesante. Voy a leer brevemente una síntesis curricular de María. Ella es licenciada en Filología Hispánica en el 2004 y tiene un diploma de estudios avanzados en Lengua y Sociedad por la Universidad de Vigo del 2006. Obtuvo su doctorado en el 2011 con una investigación sobre creación léxica, neologismos y morfología del español. Bueno, ha participado en muchos proyectos de investigación en la Universidad de Santiago de Compostela sobre morfología, en la Universidad de Vigo sobre morfología y sintaxis, en la Universidad de Alcalá de Henares sobre enseñanza de idiomas. Actualmente forma parte del proyecto Standareb, Ideologías Lingüísticas, dirigido por la doctora Carla Amorós de la Universidad de Salamanca. Ha sido profesora de español como lengua extranjera desde 2005. Bueno, voy a leer, ella tiene un perfil muy internacional, como no he visto otro. Ha tenido estancias de enseñanza y de investigación en países como Rumania, Ucrania, Japón. Ha sido invitada a universidades de Irán, Lituania, Uzbekistán, Malasia, Austria, Isla de la Reunión y Tailandia, entre otros. Ha sido profesora de la Universidad de Alicante y actualmente de la Universidad de Vigo, donde enseña gramática y lengua española en los grados de filología y traducción. Es miembro del Grupo de Investigación sobre Adquisición y Enseñanza de Lenguas Adicionales, ACUA, de la Universidad de Alicante. Sus intereses de investigación se centran en los factores afectivos y emocionales. En el 2024 publicó una monografía titulada Desmotivación en el aula de lengua adicional, investigación, teoría y práctica con Arco Libros. Bueno, ha impartido más de 70 conferencias y talleres en universidades de todo el mundo, entre otras universidades en Seúl, Abiyán, Riga, Teherán, Kuala Lumpur, etcétera, etcétera. Es autora de la colección de manuales Genial de Enclave L, de los niveles A2, B1.1 y B1.2. Actualmente es asesora y coordinadora del proyecto de desarrollo del manual de español como lengua extranjera del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Dirige la colección de formación docente de Edinumen y dirige dos revistas científicas, Estudios de Lingüística de Alicante y Anuario de Filología Española. Bueno, eso es un resumen de tu síntesis, María, que realmente es, bueno, bastante impresionante, ¿sí? Y Bueno, hoy, más de lo necesario ya has leído. bien, también tengo que decir que María es la coordinadora de un proyecto, no lo mencioné, de un proyecto sobre variedades del español y está coordinando 7 libros de 7 universidades de Hispanoamérica, entre las que está nuestro CEPE. Y en este proyecto participamos Magdalena Ramírez, que está aquí presente, Cristina Simón también está aquí presente, y bueno, y quien habla, las tres, ya hemos concluido con este proyecto y ya, bueno, en breve creo que será publicado el nuestro y otro par de libros que ya salieron de otras universidades. Muy bien, bueno, entonces, con esto, no sé si hay algo, María, que no haya mencionado, que crees que sea No, no, importante. no, está perfecto. Está a puntito de caramelo. A ver si para principios de otoño, de mi otoño, ya empiezan a salir la colección. A ver si vamos a hacer este spoiler, pero todavía no lo tenemos aún en imprenta. A ver si en breve lo conseguimos. Muy Que es bien. mucho trabajo de muchas personas, de muchos grupos, y esto siempre, cuanta más gente hay, todo más complicado. Pero en breve esperamos que ya podamos contarlo a bombo y platillo y presumir y disfrutarlo y celebrarlo.
Muy bien. Bueno, entonces sin más, queridos colegas, le doy la palabra para y puedes poner tu presentación, María, y puedes Vale, comenzar voy poniendo. con tu presentación. Voy. Listo, se debería ver, ¿verdad? Se puede ver sin problema. Sí, sin problema, ¿eh? Lo estamos viendo. Fenomenal. Sí, sí. Vale, genial. Pues muchísimas gracias, doctora Granda, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad. Estoy contentísima de poder estar haciendo esta presentación para todas mis colegas ahí en México. Me hace mucha ilusión, así que gracias por la oportunidad y también al CEPE por darnos la plataforma y la oportunidad de hacerlo. Como bien ha explicado antes, el título, el más profesional, era del perfilado lingüístico a la discriminación, pero teníamos un pretítulo más llamativo quizás, que era Dime cómo hablas y te diré quién eres, que es un poco sobre, bueno, las últimas dos libros que he publicado, uno era sobre la desmotivación y el otro es sobre este tema que pensábamos que podía ser de interés. Entonces, les voy a ir contando poquito a poco. La profesora me dijo que fuese lo más breve posible para dejar tiempo a preguntas y así lo he planteado. Así que con un poquito de suerte, yo creo que en 30 40 minutos, muy por encima, lógicamente, habré explicado algunas cuestiones básicas y luego podemos debatir, preguntar y si algo ha quedado un poco demasiado rápido o poco profundo, lo podemos explicar con más detalles si a alguien le interesa, ¿no? Entonces, si les parece bien, voy a empezar explicando brevísimamente los objetivos de esta presentación, que es entender un fenómeno que es la glotofobia, que es, digamos, el término quizás ahora más extendido para hablar de la discriminación lingüística, porque recuerda y funciona y juega, ¿no?, con la parte de xenofobia, homofobia, pues está la glotofobia, que es un término que se acuñó en francés, pero que en español se está, por lo menos en la península, se está usando como traducción así. Acercarse un poco a la sociolingüística, que es uno de los campos en los que hago mi investigación, la relación lenguaje y sociedad y lo que pasa, en particular hoy prestando atención a lo que tenga que ver con la docencia de idiomas. También concienciarnos, ¿no?, y conocer un poco más sobre este fenómeno, porque no siempre sabemos de todo, lógicamente, entonces a ver si descubrimos algo nuevo hoy. Y sobre todo, como decía, entender las consecuencias de este fenómeno para la docencia, porque quizás es lo que más nos atañe o compete a las personas que estamos aquí. Entonces, no sé si conocen a quién están. Puedo leer el chat, que tengo otra pantalla, así que puedo, si alguien quiere contestar y si no tiene micro, sobre todo. No sé si conocen a estas dos mujeres que están en la pantalla. No sé si saben quiénes son. Son bastante famosas en España. En España esta pregunta todo el mundo sabría quiénes son, pero si no les cuento yo quiénes son, que he puesto este ejemplo porque es muy paradigmático. No sé si a alguien le suena, no, nada, ¿no? Pues ya les doy yo Creo contexto que para no. que entiendan, para que entiendan la relación. La que es una mujer rubia se le llama la princesa del pueblo. Es una señora que se casó con un torero, que se quedó embarazada, luego se divorció, lleva 20 años ahí haciendo drama en la televisión. Es una cosa espectacular, la conoce todo el mundo, o sea, todo el mundo sabe quién es. Y precisamente no se caracteriza por su glamour. Digamos que socialmente no se considera la más elegante. Y su forma de hablar es muy particular, que de hecho, como se puede ver en el título, pone que la pasa en la voz. Ella es una hablante que tiene laísmo. Ella dice la, que la pasa en vez de que le pasa, ¿no? Y la de al lado es la hija de Isabel Preisler, que fue la mujer, esto todo es como un poco cotilleo, prensa rosa, fue la mujer de Julio Iglesias. Aquí esto un poco así, pero son unos ejemplos muy jugosos. Y la hija de Isabel Preisler no tiene trabajo conocido, lo que se dedica también es a vender su vida en las revistas, pero ella desde el punto de vista de la clase social alta, son como las antagonistas. Y ella es muy, lo que se diría en España, pija y en México, fresa. Es muy fresa, pero muchísimo. Aquí es como si tienes que poner un ejemplo en clase de lingüística, es ella, porque su fonética, su léxico, todo es exageradamente marcado. Entonces me sirve muy bien como ejemplo para explicarles esto. Les voy a poner un vídeo a ver si se escucha. Antes en las pruebas se escuchaba. Voy a cruzar los dedos
A ver si se escucha. Pues nada, un poco indignantes porque estoy en plena operación bikini. Guapa, pero te tocaba la Victoria, o sea, desmientes del todo. Pero por ¿verdad? cariñoso. Lo desmientes, ¿no? Sí. Bueno, Vale, gracias. No, tiene con su WhatsApp. Ay, Dios. ¿Qué le pasa a la voz? Yo no sé cómo... No, ella habla así siempre. Siempre. De verdad. Pero eso o sea, quiero decir, que eso se ensaya. trabaja, ¿no? No, pero hombre. Hombre, el hablar tan pijo, lo digo de verdad. Debe ser agotador. Debe ser agotador. Yo pienso en Carmen Lomana. Y eso no puede salir natural. Ya sí. Yo es que no he hablado con ella. No sé si se ha podido escuchar muy bien, pero Belén Esteban hace un comentario sobre cómo habla, en este caso, Tamara Falcó. Y dice, pero ¿qué la pasa en la voz? Y muchos periodistas en esta mesa están comentando que, claro, esa forma de hablar suena demasiado forzada, demasiado artificial, como dice uno de los periodistas, eso lo entrena, ¿no? Porque no se puede hablar tan pijo, o sea, es como el paradigma del pijismo, ella, y claro, es tan chocante que incluso en la prensa rosa es un comentario que se hace su forma de hablar. Entonces, esto es un excelente ejemplo de lo que podríamos llamar conciencia sociolingüística. Es decir, como hablantes, cuando escuchamos a otras personas, reconocemos claves sociales en su forma de hablar. Normalmente la primera que pensamos es la del origen, ¿no? Pensamos en de dónde es esa persona. Pero no solo adivinamos de dónde es una persona, adivinamos su género, adivinamos su nivel de estudios, adivinamos su orientación sexual a veces, adivinamos su clase social. Hay muchas cosas, muchas claves, muchos factores y elementos sociales que se incardinan dentro de nuestra forma de hablar. Todas las personas hablantes de una lengua tienen conciencia sociolingüística, porque al final lo que haces es reconocer quién habla como tú y quién no habla como tú. Luego es verdad que hay gente que la tiene más fina o más entrenada o menos. Probablemente nosotras como profesoras conozcamos más variedades del español, seamos capaces de reconocer más rasgos o fonéticos o léxicos. Lógicamente no todo el mundo tiene ese conocimiento, pero todo hablante tiene conciencia sociolingüística. En este caso, estas personas que son periodistas no son especialistas en filología ni en lenguas, pero se dan cuenta de que ahí hay algo. Entonces, esto es lo que llamamos conciencia sociolingüística. Y esto nos lleva a un siguiente paso. La conciencia sociolingüística nos lleva a eso, a perfilar a las personas por su forma de hablar. Esto es lo que se llama en inglés linguistic profiling. No he encontrado muchas traducciones todavía al español. Creo que perfilado lingüístico es una forma que se puede entender como perfilar, como dibujar, ¿no? Un perfil de una persona. Y voy a poner otro vídeo que es otra maravilla de quienes hablan. Es un podcast y aunque este es el vídeo lógicamente, y el chico que habla es un cómico actor español bastante famoso y es de Andalucía. Esto por ponerlo por si alguien no lo reconoce, pero para que puedan entender, para que entiendan la broma o la ironía de la situación. ¿Vosotros habéis tenido alguna vez problemas con vuestro acento? Porque al final es algo que nos pasa. La primera vez que yo vine aquí a Madrid, entro a un bar y el tío estaba, serán como las 8 de la mañana más o menos, y el hombre estaba ahí de espaldas, ahí haciendo tal, y me dice, ¿quieres algo? Todo esto de espaldas. Digo yo, ¿me puedes poner un café con leche, por favor? Y el tío, sí, un momento. Total, me pone el café con leche, se gira y me mira de... Oye, ¿no había un andaluz aquí ahora mismo? ¿Sabes? Te lo juro de verdad yo. Sí, soy yo, y hace... Y yo vi como su cerebro se reconfiguró entero, ¿sabes? Como diciendo, pero que también hay negros. Hay negros andaluces. Hay negros andaluces. Sí, tío. Sí. Yo creo que este ejemplo, no sé si se ha escuchado bien, explica muchísimo mejor que de lo que yo podría explicar lo que es el perfilado lingüístico. Es decir, como las personas tienen conciencia sociolingüística, se hacen imágenes mentales de cómo debe de ser la persona que habla, ¿no? Y en este caso, este camarero, este mesero, estaba de espaldas, no sabía quién hablaba. Y por su forma de hablar, pensaba que era una persona andaluza. Eso lo había reconocido. Hombre y andaluz lo tenía claro. No sé si su edad o qué más, pero eso lo tenía claro. Entonces, cuando este mesero se dio la vuelta y vio a una persona negra, se quedó como, y el andaluz? Porque en su cabeza racista no entraba la posibilidad de que un andaluz sea negro, ¿no? Porque en el fondo tenemos unos prejuicios sociales, un racismo interiorizado en este caso, que nos hace pensar que la forma de hablar
andaluza no se puede corresponder con una persona negra. Entonces, yo creo que esto es un gran ejemplo de lo que significa el perfilado lingüístico, ¿no? Que nos hacemos unas imágenes, nos sugestionamos en unas características sociales por nuestras experiencias de vida. En este caso, en España, o sea, España es un país con bastante racismo, con lo cual esto responde a lo que probablemente mucha gente pensaría, ¿no? Y este perfilado lingüístico genera en muchas ocasiones una inseguridad lingüística. Esa inseguridad lingüística puede manifestarse de muchas maneras. Entonces, vamos concretando términos hasta llegar a ejemplos concretos que vamos a empezar a comentar ahora, que son todos estos ejemplos los que reflejan la glotofobia de diferentes maneras, en diferentes niveles, ¿no? En este caso, no la conocerán, pero hay una chica que hace divulgación histórica en TikTok. Se llama Sandra Mora Ruiz, de hecho fue nominada a unos premios de TikTok en España. Y ella es andaluza, pero es andaluza y además de sesear, que es un rasgo de parte de Andalucía, ella cecea. Es decir, ella no dice sopa, dice zopa, que es otro fenómeno fonético, punto, no tiene nada más que ver. Pero ¿qué pasa? Que es un fenómeno fonético todavía más desprestigiado que otros. El ceceo en España está muy mal visto. Se asocia todavía más, tiene más estigmatización, está muy mal visto y se asocia más a persona inculta. ¿Qué pasa? Que esta chica en redes sociales eh, le critican mucho. En vez de decirle comentarios sobre si su trabajo es bueno o si su trabajo no es bueno, sobre si divulga bien o no divulga bien, o sobre si los hechos históricos que comenta son adecuados o no, la gente lo único que le comenta, o muchas veces le comenta, es su forma de hablar. Como por ejemplo este comentario que le hicieron en Twitter que decían, el problema es que no he entendido una palabra, quizá me vaya mejor para Canal Sur, que seguramente la entiendan. Canal Sur es una televisión de Andalucía. Entonces, aquí vemos cómo hablantes que tienen una conciencia sociolingüística tienen un perfilado lingüístico, se crean un estereotipo de lo que es el buen hablar, la buena forma de hablar, la correcta forma de hablar, y en comparación con ese estándar que no existe, nadie habla el estándar es una mentira, no existe, no está guardado en ningún cajón, nadie habla así. Entonces, ¿qué pasa? Que cuanto más te alejas de esa hipótesis teórica, esa idea que es el estándar, cuanto más te alejas, más estigmatizado puedes estar. En este caso, esta chica cumple varios requisitos de los rasgos más estigmatizados. Entonces, claro, ella pues tiene una inseguridad, aunque contestó muy bien, pues tuvo que hacer varios vídeos explicando cómo hablaba ella y claro, pues en vez de estar hablando de su profesión, habla de cómo habla. Pues esto no es necesario porque no es el tema de trabajo, ¿no? Hablando de inseguridad lingüística, esta inseguridad lingüística se puede dar por tu forma de hablar una lengua o por la lengua que hablas, que esto también pasa mucho, igual que en México con las lenguas indígenas, en España también con las lenguas que hay, que son cooficiales o no cooficiales, porque hay algunas lenguas que no son cooficiales, como el asturiano, aragonés y otras, que son lenguas, pero no están en la Constitución. Y esto es un proyecto de investigación que hay en Euskadi, en el País Vasco, donde hacen entrevistas, es un proyecto etnográfico, a estudiantes y por qué hablan o no hablan euskera. Y esta chica cuenta, tú buscas que los demás piensen que eres una persona normal y dices, tengo que hablar en castellano. Es decir, ella ha percibido en la sociedad que hablar euskera perjudica su imagen pública, que la van a mirar raro. Entonces, ¿qué pasa? Que ya empieza a hablar en castellano. Y esto es un mecanismo que desemboca y que activa la inseguridad lingüística de las personas que hablan lenguas minorizadas, es decir, no solo que las hable poca gente, sino que han sufrido represión, como en el caso de las lenguas indígenas en México, pues también en España, han sufrido represión, a los niños les pegaban en el colegio por hablar, etcétera, 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 estaban prohibidas, todas estas cosas que ya conocen. Pues, ¿qué pasa? Que eso todavía se ve, ¿no? De otra forma, quizás menos fuerte, pero hay mucha gente que abandona su lengua en público por vergüenza. Entonces vemos cómo la presión social de la estigmatización nos lleva a una inseguridad lingüística. Y o tienes mucho carácter o probablemente acabes ocultando tu forma de hablar natural o dejando tu idioma de lado. Bien, entonces esto que estamos viendo es como un maltrato social, una discriminación lingüística en diferentes niveles. Y ahora aquí es donde voy a ir explicando caso a caso las múltiples opciones las múltiples formas en las que la discriminación lingüística se puede dar.
en este caso les comento un ejemplo de un programa de televisión que hay en España que es para buscar pareja, en el que se encuentran parejas de todo tipo y tienen que ver si hay ligue o no hay ligue, si va a haber tema o no hay tema. Bueno, en este caso hicieron una noticia sobre una chica que dijo que el chico no le gustaba, pero no por otra cosa, sino por su forma de hablar, porque tenía acento de pueblo. Y decía, es que es de Coín y habla como la gente de Coín. Y claro, lógicamente, pues ¿cómo va a hablar? Pues como la gente de Nueva York, no. Entonces, ella lo que perpetúa es el clasismo en este caso, ¿no? Vemos cómo se piensa que en las ciudades se habla mejor que en los pueblos, lo capitalino mejor que lo rural. Y esto también es otra forma de discriminación y justo en este programa pues se veía a través de este comentario. En este caso, esta es una influencer gallega de mi tierra, donde además de hablar español, hablamos gallego. Bueno, además de gallego, hablamos español, que el español es la otra lengua, la originaria es el gallego. Pues a ella le dice muchas cosas a veces como tu dialecto, ella vive en Suiza, como muchísimos gallegos que emigraron, tu dialecto en Suiza y a México también, te sirve más por la cantidad de vacas que hay que porque vuestro dialecto solo lo utilizáis para llamar a las vacas. Y ella decía, yo no hablo a las vacas. Pero claro, es como asociar que las personas que hablan gallego son de pueblo, son ignorantes, etcétera, ¿no? Entonces, estamos perpetuando en estos casos el clasismo por acento o el clasismo por el idioma que se habla. En este caso, ella es Aitana Bonmatí, es una futbolista, no sé si la conocen, ha ganado por segunda vez el Balón de Oro a la mejor futbolista, y ella dio su discurso en inglés, en español y en catalán y le criticaron por hablar en catalán, pero para ella es su primera lengua el catalán, entonces ya empezó en inglés porque era una gala internacional, entendió que tenía que saludar en inglés y dar un poquito las gracias en inglés, luego habló en español, pues dando un poquito también las gracias, y luego habló en catalán. ¿Por qué? Porque le está dando las gracias a su familia, a sus compañeras, a sus amigas, y claro, su lengua de comunicación habitual es el catalán, que les va a hablar o les va a dar las gracias en una lengua que para ella es extranjera. Pues no, se lo da en la lengua de la emoción. Cuando los actores o las actrices españoles van a Hollywood, les dan un premio y están hablando en inglés y de repente cambian al español, a todo el mundo le parece muy bien porque es muy emocional, muy bonito y quieren conectar con su público, ¿no? Ahí el nacionalismo español le parece estupendo, pero el nacionalismo español no tiene la misma reacción con las lenguas, por ejemplo, minorizadas en España. Y a esta futbolista la criticaron un montón. Y eso a pesar de haberlo hecho trilingüe, que es que si yo hubiera hablado catalán, que tampoco tendrían por qué criticarla, pero es que además hizo el discurso trilingüe, ¿no? Y en este caso les pongo otro ejemplo de un chico que mandaba su currículum con pues, las lenguas que conoce, entre otros el Hausa y el Fular, que son lenguas que en África habla muchísima gente, millones de personas, y que le decían en las empresas que quitase esas lenguas que solo se hablaba en tribus africanas. Claro, porque además asocias la palabra tribu como despectiva, como si nosotros no fuéramos una tribu también. Entonces decía, esas tribus africanas, como si esas tribus africanas se imaginaran que se imaginan, que nunca van a venir a España, que esas personas no viven aquí y que son inmigrantes y además que son pobres. Porque claro, alguien de esos no puede ser rico. Entonces es como el clasismo, el racismo, la xenofobia se va colando en estos gestos lingüísticos, ¿no? Entonces vemos como hay un maltrato e incluso ya una discriminación. En este caso les voy a poner este vídeo brevísimo de una madre de Madrid, o sea, ella vive en Madrid, pero es andaluza, y que le dijeron en el colegio que en casa tenía que hablar normal. Esto es un vídeo también para enmarcarlo, ¿eh? No les gusta que mi hija se sea en el colegio. Y eso que es madrileña. Lo manda por correo, por si acaso en la reunión no te sentiste por aludida. Dificultades del habla, seseo. Porque es que ellas dicen que al pasarlo del plano oral al escrito hay errores. No somos incultos y no somos analfabetos. Sabemos que se escribe cereza, pero nosotros decimos cereza. Igual que sabemos que se escribe dedo y nosotros decimos deo. Mi hija es madrileña de nacimiento, pero su lengua madre es la mía. No voy a pedir perdón ni voy a pedir permiso. ¿Y sabe qué es lo más fuerte de todo esto? Que me han pedido que por favor en casa hablemos normal. Claro, o sea, el seseo se considera, según esta profesora de Madrid, un defecto del habla.
y le dice que en casa hable normal. Esto es una ignorancia suprema. O sea, claro, o sea, es una cosa muy loca y supongo que a veces nos parece que estos casos son anecdóticos, pero no lo son, pero para nada. Hace unas semanas estaba en Cataluña en un encuentro con estudiantes de secundaria que había, pues no sé, 300 chavales. Bueno, pues hicimos una actividad y salieron, o sea, una cantidad de experiencias y no voy a decir que fueran el 100%, pero debió ser el 80% hijos de inmigrantes, por su lengua, por lo que sea. Todo el mundo, por ser gays, todo el mundo tenía una experiencia en el que alguien, por su forma de hablar, por el idioma que hablaba, por su nombre, ahora llegaremos a eso, le discriminaban o le maltrataban. O había recibido comentarios ofensivos o comentarios vergonzantes, ¿no? Que le intentaban hacer sentir mal. Entonces, este problema es, claro, por supuesto hay otros más graves, ¿no? Mucho más dramáticos, pero no deja de ser una discriminación que no te contraten por tu forma de hablar, por ejemplo. En este caso, este chico contaba en Twitter que en un gimnasio le dijeron que no podía ser profesor del gimnasio porque era muy gay. Y es como, perdón. Y claro, él que decía, pues cosas como vamos, Mari, que es una expresión muy en España, cuando alguien no conoce el nombre de una mujer, pues puede decirle Mari. Entonces le llaman Mari a cualquier persona, da igual, a la profesora Beatriz Randa, aunque se llame Beatriz, alguien le puede decir, vamos, Mari. Es una forma de apelarla. Y entonces, claro, pensaban que eso era mucha pluma. Y claro, pues obviamente la directora de este gimnasio era homófoba y le dijo que así no se podía ser un buen profesor, que tendrá que ver ser gay o hablar de una forma con mucha pluma con ser un buen profesor de gimnasio. Queja que no tuvieron las clientas, ¿no? Entonces vemos cómo esto es un discurso homofóbico a través de aspectos lingüísticos. También hay una cuestión con lo del nativo y el no nativo, ¿no? El privilegio de ser nativo. En España todo el mundo sabe que hay que aprender inglés, que es importantísimo, pero cada vez que alguien habla inglés le crucifican porque no tiene una pronunciación perfecta o lo que sea. Un presentador de un programa de televisión le hizo una entrevista a un actor de Hollywood, que era Chris Pratt, se la hizo en inglés, se entendieron perfectamente, hubo conversación, no hubo ningún problema, él iba autotraduciéndose, eh, quizás su inglés no era el más brillante, bueno, es que más dará, que tampoco le estamos pagando porque hable inglés, la cuestión que tenía que hacer una entrevista, la hizo, no hubo mayor drama, pero la gente en redes sociales estaba, qué nivel más malo, qué vergüenza, y es como, pues igual es que si no eres hijo de ricos y no te ha pagado tu educación secundaria en Estados Unidos o en Inglaterra, pues igual no tienes un inglés sin ningún tipo de acento. ¿Y cuál es el problema de tener acento extranjero? Porque es que, claro, eres extranjero, no es tu lengua nativa, ¿no? Entonces, al final, lo que hay ahí es un clasismo oculto en el que se supone que, pues claro, quien sabe mejor es porque le han pagado mejores estudios o ha tenido más oportunidades u otras razones, ¿no? Y también hay mucha discriminación hacia el bilingüismo en España. Fíjense en este titular que decía los vicios, ostras la palabra vicio, que delatan a un catalán al hablar en castellano. No es un vicio, son personas bi o plurilingües. Si tú eres bilingüe, es normal que a veces mezcles palabras, pero no es porque seas estúpido, es porque eres bilingüe. Entonces, este titular diciendo que son vicios es ideológicamente estigmatizador del ser bilingüe. Yo cuando a veces hablo, sobre todo en Galicia, como todo el mundo me entiende, pues mezclo español y gallego. ¿Por qué? Porque me sale así. No, no tiene ninguna dificultad. Y cuando hablo con gente de fuera, pues hablo principalmente en español o en inglés y a veces pues no me sale una palabra. ¿Y qué pasa? No pasa absolutamente nada. Domino varias lenguas y las hablo lo mejor que puedo, pero eso no me hace tonta. Claro, pero aquí lo que venden es que el bilingüismo con las lenguas de los pobres es malo. Que esta es la cuestión. Lengua de ricos, bien, lengua de pobres, no. En este caso les presento este estudio de investigación que se hizo en Austria en el ámbito laboral, cuando mandaban currículums de personas, eran currículos falsos de personas con las mismas cualificaciones profesionales, pero unos tenían un nombre nigeriano, otro un nombre chino y otro un nombre austríaco. A los que nunca llamaban para el trabajo, a pesar de tener la calificación necesaria, eran quienes tenían un nombre nigeriano. Entonces vemos como en Austria el racismo también está presente, ¿no? Esto es un documental que si lo quieren ver es sobre Colombia, se llama Nacidos el 31 de diciembre y que cuenta la historia de cómo mandaron a un censador a una población indígena que no hablaba la lengua y el señor, que era muy mala persona, en vez de decir vuelvo otro día con un intérprete, lo que hizo fue ponerles nombres de burla y les llamó borrachos en sus cédulas oficiales. Le puso borracho, sacamuelas o gorda. Entonces, claro, esto es una discriminación, un maltrato, una ofensa. Está este censador, que por cierto no lo despidieron del trabajo, dijo el gestor, el director de su oficina, que no lo había hecho con mala fe.
que hay que fastidiarse, porque llamarle a alguien borracho en su cédula de identidad, no sé cómo puede no ser a mala fe. Entonces vemos cómo incluso tu nombre es parte de tu identidad y que te pongan un nombre de burla, aquí en este caso es un racismo absoluto, racismo, clasismo y todo lo que le cuelga, ¿no?, a las poblaciones indígenas. Y aquí voy a ponerles un ejemplo de México y dos titulares. Había una niña, una familia otomí, que quería ponerle de nombre a su hija Donizana con el subrayado y las diéresis. Esto todo fue antes de que cambiaran la ley. Y le dijeron que no se podía registrar con esos símbolos porque no había en el teclado informático. Y esto es una tontería porque se pueden buscar y si en tu país hay gente con población indígena que tiene unos rasgos ortográficos particulares, si tú quieres incluir a esa población, la representas también informáticamente y respetas su forma de escribir su nombre. Y si podemos llegar a la luna, igual podemos diseñar un programa informático para registrar todos los nombres, que no puede ser tan complicado. Entonces, fíjense en este titular de un periódico español que decía Donizana, un nombre peleón, porque este periódico es muy conservador y de derechas. A ellos los nombres indígenas es como, bueno, tienen razón, pero les jode un poco. Es decir, estos no son precisamente sensibles, ¿no? Y el otro titular, que sí que es de una prensa de México, decía, ganan respeto a su identidad, que es el tema, que te respeten en tu identidad. Otros casos de maltrato rápidamente que puedo, aquí en este caso era un entrenador de fútbol de Euskadi que estaba hablando en euskera porque había turnos para preguntas en español y en turnos en euskera y cuando le tocaba el turno en euskera alguien que era nacionalista español y muy estúpido se puso a gritar ¡habla en español! ¡Ahora no hablas euskera! ¡Independentista! Como si todas las personas que hablaran euskera fueran independentistas, que aunque lo fuera, si es el turno de hablar euskera, nadie tiene que gritarle, ni interrumpirle, ni generarle ansiedad, ni al final es que estás generando que las personas se sientan mal, incómodas en el desarrollo de su empleo, ¿no? Si estuviera probablemente hablando en inglés, no se hubiera quejado. En este caso, esta es una presentadora de televisión en España que se llama Ana Rosa Quintana, muy famosa, que un día dijo que una persona, estaba hablando de un señor, que no podía ser representante público español porque hablaba con acento andaluz. Entonces, claro, hombre, a ver, ¿qué pasa? Que los andaluces no pueden tener representación política. En este caso es un crítico de cine que decía que un actor que es muy bueno, pero que claro, que siempre tiene acento gallego y no le gusta. Yo como gallega no me puedo quitar el acento, me lo quito y pongo para gustar. Estos comentarios son feos, son ofensivos, ¿no? Hacen a la gente sentirse mal y son completamente innecesarios. En este caso ya pasamos de la violencia verbal a la violencia física. A un niño otomí le quemaron por ser otomí, por ser indígena y por hablar en su lengua. Y porque en español hablaba con esos rasgos indígenas, ¿no? Y en este caso, en Estados Unidos, pues le pegaron una paliza a una madre y a una hija por hablar español. Por eso digo que estos casos que son anecdóticos no lo son y que estos discursos racistas, homófobos, machistas y clasistas no son inocentes y pasan y llevan de la violencia verbal a muchas veces a la violencia física. Por eso es un tema que hay que discutir y hay que reflexionar sobre él. Rápidamente, todo esto que ven, les presento una mínima investigación que hice en España, una de las cuales de las que he hecho, vamos, para que vean en este caso otro tema, otro ámbito que es el del alquiler. Hice un grupo con mis estudiantes y llamamos por teléfono todas con un personaje. Todas éramos mujeres, solteras, sin perros, que no fumábamos, con un sueldo fijo, funcionarias del Estado, vamos, la inquilina ideal. Pero conservábamos nuestro nombre y nuestra forma de hablar, solo por teléfono, no nos veían. Y todas teníamos capacidad de dinero para pagar, pero a la que tenía un ligero acento árabe, a ella le preguntaban cosas como si podía pagar el piso. A mí nunca me lo preguntaron, ni a ninguna de las otras. Entonces, claro, solo por lo que la gente perfila en su mente, asocia árabe a problema, árabe a pobre, árabe extranjero, árabe a sucio, le preguntaban cosas loquísimas a ella que al resto no le preguntaban. Entonces, el orden de las preguntas. A mí me preguntaban al final de todos y en todo caso si les mandaba la copia de mi salario, ¿no? De mi nómina mensual. Y a ellas se lo preguntaban de primero. Entonces, había muchísimas diferencias en el trato, en la cantidad de tiempo, en la calidad y si nos ofrecían o no ver el piso. Entonces, vemos cómo hay una discriminación solo por el acento. Y también a ella los pisos caros, porque analizamos varias variables, a ella los pisos caros nunca se los enseñaban, nunca le decían de verlos. Entonces, y ya voy acercándome al final, vemos que todo hablante tiene una conciencia sociolingüística que nos lleva a un perfilado y ese perfilado puede llevarnos a un estigma o a un prestigio. Hay formas que están bien vistas de hablar así.
Cuando estamos hablando del estigma, el estigma puede conducir a un maltrato que puede conducir a la inseguridad o incluso a lo que llamaríamos discriminación lingüística. Espero hasta aquí haberme explicado claramente. Si tienen dudas pueden ir escribiendo en el chat y me queda dos, tres reflexiones. ¿Cuáles son las consecuencias didácticas para la clase de español? Pues, por ejemplo, ¿por qué tantos chinos tienen nombres españoles? A muchos estudiantes chinos en España le dice que se busquen un nombre español, porque la gente no es capaz de pronunciarlo. Y es verdad que a veces son difíciles, pero muchas veces se ven forzados porque nadie hace el esfuerzo. Porque quiero decir, entre que no seas capaz y que no hagas el esfuerzo de intentarlo, hay una larga línea, ¿no? Entonces, en cuanto a los nombres en clase, conviene siempre, antes de pasar la lista en voz alta, preguntar cómo se pronuncian los nombres. Sobre todo, y esto pasa en España, con las personas que tienen trauma por su background cultural, étnico, migratorio, y había una estudiante en una de estas actividades que hago en los institutos de secundaria que decía, cada vez que pasan lista el primer día de clase me pongo muy nerviosa, me dan ganas de vomitar porque nunca dicen bien mi nombre y siempre me miran raro y siempre se equivocan. Entonces, claro, una chiquita de 14 años se sentía fatal. Entonces, un pequeño truco, una pequeña sensibilidad que podemos tener con nuestros estudiantes, con nombres que obviamente nos pueden parecer raros, obviamente no sabemos cómo se pronuncian, es en vez de decirlo públicamente, porque quizás, ya sé que parece una tontería, pero no lo es, quizás siempre se le llaman mal o que siempre pues esa persona ha sufrido a lo largo de su vida por su nombre, pues quizás nos ahorramos ese gesto, ¿no? Ese momento incómodo, y además cuando lo vamos a decir en voz alta, podemos mirar a ese estudiante y decir el nombre, ¿no? Y decirlo bien y guiñarle un ojo, ¿no? Pues ahí estás estableciendo una relación de respeto y de empatía. Y también pensar que a veces cuando preguntamos, ¿pero tu nombre de dónde viene? ¿Pero por qué te pusieron ese nombre? Eso puede provocar incomodidad, ¿no? Sobre todo para hijos de migrantes o algunas situaciones similares en las que la cuestión es que se lo preguntemos una vez, es que toda su vida le preguntan lo mismo. Entonces, claro, esa persona hay que entender que igual ha pasado por experiencias desagradables por su forma ortográfica de su nombre o lo que sea, ¿no? Otra consecuencia didáctica es que deberíamos tratar el tema de la discriminación en el aula como tema para que fomentemos la conciencia ciudadana, para que llevemos a clase reflexiones sobre los sentimientos que pueden generar para concienciarles y también para que experimenten la empatía lingüística, para que entiendan lo que puede ocurrir en situaciones porque igual no son conscientes y sobre todo para darles conciencia de que si algún día les pasa esto, sepan reconocer qué es lo que está oculto, qué ideología está oculta detrás de esas situaciones o preguntas como, pero con tu nombre, y a veces pasa, ¿eh? ¿Pero de dónde eres? ¿Pero de verdad de dónde eres? ¿Pero ¿y tus padres? ¿Pero y dónde naciste? ¿No? Porque se cuestiona la identidad de la gente porque no encaja en el patrón social estereotipado que se ha creado. Bueno, fijaos, esto es un anuncio real en España que pone que la gente tiene que tener un acento neutro. Es decir, ya directamente esto puede llevar, por ejemplo, a la discriminación laboral, como decíamos antes. O fijaos, aquí, aprende a pronunciar si quieres trabajar. Entonces, fijaos lo que implica es, lo que no quieren es que hables como un extranjero, lo que no quieren es que hables como un extranjero pobre. Estas son las cosas en las que te discriminan laboralmente y que nuestros estudiantes pueden enfrentar. O a los actores negros, ¿no? Decían, a los actores negros nos obligan a poner acentos de África. Si soy de Móstoles, es decir, una ciudad de Madrid, y le dicen que tiene que fingir un acento que socialmente piense que es africano, que es un acento africano. Esto es una locura racista, pero existe esa idea de que hablan de una forma particular. Pero es una tontería, no existe esa forma de hablar, simplemente se ha estereotipado. Otra consecuencia didáctica para las clases es que prestemos atención a este tema, que llevemos el tema a clase de que todas las lenguas son dignas, de que todas las lenguas son útiles y que merecen respeto, y también que hay que fomentar y respetar la diversidad lingüística, ¿no? Y, por ejemplo, un texto que les recomiendo, no sé si en México hay alguna cosa similar, pero en España, por ejemplo, salió una noticia hace un mes o algo así, que decía que ni el inglés ni el francés es la lengua por la que te pagan más dinero, que la lengua por la que vas a ganar más dinero es el rumano, y el rumano es el colectivo social de los más discriminados en España, los rumanos y los marroquíes. Son como, no sé, para la gente es la última cosa que hay, y entonces tratar este tema de que el rumano sea, contrariamente a lo que piensa la gente, la lengua que más dinero te va a dar en tu trabajo, es una forma de subvertir el discurso racista y clasista que hay, ¿no? Porque siempre se piensa que los rumanos son pobres. Pues no, mira, entre España y Rumanía hay un gran comercio exterior, viven más de 1,5 millones de rumanos en España.
O sea, hablar rumano es muy útil para los negocios, pero claro, eso se oculta debajo de lo que se llama el bilingüismo de élite del bilingüismo plebeyo. El bilingüismo plebeyo es el bilingüismo de las lenguas que se consideran pobres, incultas, de migración y etcétera. Entonces esto conviene tratarlo en clase, ¿no? Hablar de este tipo de temas, preparar una actividad, pues eso, un debate, un vídeo o lo que sea. Y por último, también con las variedades de la lengua, lo mismo, ¿no? Tratar estos temas, enseñarles, fomentar su competencia sociolingüística, porque esto es competencia sociolingüística, que reconozcan las variedades del español y que las valoren y que sean capaces de desmontar todo aquello que les hayan dicho en casa o en las clases anteriores, como no, es que aquí se habla peor, aquí se habla mejor, es que a los andaluces no se les entiende, y todo esto es mentira, simplemente los entiendes más o los entiendes menos si los escuchas mucho o nunca los has escuchado. Yo, si no escucho nunca a un mexicano, pues probablemente voy a tener más dificultades para entenderle que si le escucho todos los días. Pero esto es una cuestión que cae de cajón. Pero siempre se vende este discurso de las ideologías lingüísticas de que hay sitios donde es más difícil entender a la gente. Y no es verdad. El entender no depende de quién habla, depende de quién escucha. O sea, el defecto está en quien escucha, no en quien habla. Y esto en los discursos normalmente no se ve reflejado. Y por último, me gustaría mencionar unas consecuencias profesionales, y ya termino, con las variedades de la lengua. Y tiene que ver con ser conscientes en la profesión de esta situación. ¿Por qué? Porque hay que denunciarla, porque trabajamos con las lenguas y generar un debate público, porque incluso hay discriminación para el profesorado en su ámbito laboral. Si eres nativo o no nativo, o qué variedad del español hablas. Hice una investigación hace unos años también sobre cómo se discriminan a los profesores de español cuando les contratan, ¿no? Y hay discriminación nativo versus no nativo, español de España y español de Hispanoamérica, y dentro del español de España hay discriminación con el canario, el murciano y el andaluz principalmente. Entonces también tenemos que ser conscientes de que nos podemos encontrar en situaciones donde nos maltraten por nuestra forma de hablar, o también pues la forma de hablar de la capital, la forma de hablar de lo que no es capital, ¿no? Pues por ejemplo, que pasaba en Perú, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Y aquí ponía una noticia, ¿no?, de un profesor andaluz denuncia en redes que les dijeron que así no podía hablar en clase. O sea, para alumnos que viven en Andalucía, pues lógicamente lo más normal es aprender a escuchar, hablar en andaluz, porque es lo que van a escuchar todos los días. Y si no, pues es que igual escuchan música. Cuando dicen, es que las variedades no las van a escuchar. Ven series de televisión de todos los lugares, escuchan cantantes de todos los lugares. O sea, eso decir que en España no necesitas aprender yo qué sé, la variedad de Puerto Rico es una tontería, porque luego solo escuchan reggaetón de Puerto Rico y es lo que están escuchando. Entonces, esa idea, esa entelequia, esa idea falsa de que no estamos expuestos y que los alumnos no están expuestos a las variedades es una tontería, es una mentira básicamente. Entonces, con esto quiero dejar dos conclusiones. Una es que nadie habla mal. El estándar es una entelequia, nos la hemos inventado, que tendrá su función o no, esto es discutible, pero eso no quiere decir que la gente hable mal. Ni que sea mejor ni peor por su forma de hablar, ni que su nivel de cultura o de ser buena persona, que es lo importante, esté determinado por su forma de hablar. Y más importante, si cabe, que discriminar está mal, porque maltratar, generar inseguridad, agobiar a la gente es tener muy poca empatía social y en este caso, en particular, empatía lingüística. Y con esto creo que hemos cumplido los objetivos. No sé si nos hemos entendido un poquito de lo que es la glotofobia, nos hemos acercado un poquito a lo que es la sociolingüística como campo y como competencia sociolingüística cuando hablamos un idioma. Creo que quizás nos hemos concienciado un poquito y creo que hemos entendido unas posibles consecuencias para la docencia. Perdón porque he ido como una moto súper rápido, porque son muchos temas, pero bueno, que muchísimas gracias por su atención. Muy bien. Muchísimas gracias, María. Muy, muy interesante, y bueno, muy bien planteado, como que no sé, creo que es algo, tienes mucha capacidad como para difundir este tema. María tiene un libro que se llama Dime quién hablas, no, dime quién, No me gusta eres, cómo hablas. y no me gusta cómo hablas, no me gusta cómo eres, o algo, o no me gustas tú, no me No gustas, me gustas tú, no me exacto. gustas tú, ¿no? Y bueno, porque realmente es muy, muy interesante y bueno, es mucho más amplio de lo que acá presentó y todo muy interesante. Pero bueno, vamos a ir con las preguntas de los asistentes. Aquí veo que Carmen está levantando la mano. Carmen, si quieres participar. Sí, pues muy breve. Muchísimas gracias, María, por lo que nos has compartido hoy. ¿Qué encontrarías? Bueno, muchísimo respecto a eso, porque se repite de manera distinta, pero esas actitudes y todo lo que revela. Pero bueno, pensando en el aula, ¿no? A mí sí me han
preguntado a los alumnos cómo deben hablar o cuál es el español que están aprendiendo aquí. Yo les dije, bueno, en principio, pues una variante del centro de México, porque la mayoría de los profesores aquí, pues somos chilangos, como decimos, ¿no? No todos, pero... Y no pasa nada, o sea, ustedes pueden elegir otra variedad que les guste, o sea, yo sí lo hago, doy niveles más avanzados, sí lo hago y apunto a eso, pero un problema en particular, que claro, tú no lo abordaste estrictamente porque no es algo que pase tanto quizá en España, pero son los hablantes de herencia que llamamos. Tenemos alumnos así y luego es como una doble discriminación, ¿no? Porque para empezar, interfiere el inglés que han aprendido o que ya dominan muy bien con la variante de sus padres o de sus abuelos y este español fragmentado. Y creo que hay mucho trabajo que hacer aquí con los colegas, pienso, y pensar en que tengamos actividades ex profeso para eso, como materias adicionales o alguna situación en ese sentido. Me han surgido muchas ideas y pues agradecerte que lo hayas traído aquí hoy para que nos pongamos a trabajar. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Carmen. Tienes toda la razón. Mira, la verdad es que entre todos los temas que había, podía haber puesto el ejemplo de los hablantes de herencia y se me olvidó por completo, así que muchísimas gracias por traerlo a la palestra, porque totalmente, aún encima, te mandan a clases de español como si no supieras hablar español y te están cuestionando todo el rato y corrigiendo tu forma de hablar, que en el fondo lo que hace es deslegitimar tu experiencia de aprendizaje del español, ya sea con tu familia o de otra manera, ¿no? Entonces, hay que tener especial sensibilidad. En el libro hablo de una cantante que además es afrolatina y explica cómo además tiene mucho sufrimiento porque el inglés para ella es la lengua opresora y se recoge en el español, que la identifica, pero es que el español para ella también es una lengua opresora porque ella hablaba otra lengua indígena. Entonces, es tan compleja la experiencia sociolingüística que creo que es un tema que podemos tratar en clase. No recuerdo ahora el nombre de esta chica, era Ariana algo, no recuerdo, lo puedo buscar, le pasaré la presentación a la profesora Beatriz, porque canta una canción, ella tiene una canción reflexionando sobre su experiencia. Entonces puede ser una cosa que llevemos a clase, ¿no? Hablar de las mujeres afrolatinas, por ejemplo, en Estados Unidos y sus experiencias de construcción lingüística. Y también había un testimonio, unos testimonios, creo que esto era del libro de desmotivación, que ya no sé qué libro era, en el que recogía los testimonios de estudiantes latinas en Estados Unidos que aprendían español para hablar con sus abuelas y que cuando iban a México decían que se sentía siempre la que hablaba mal y que cuando estaban en los Estados Unidos también se sentía siempre la que hablaba mal. Entonces contaba, ¿no?, que solo se sentía bien con su abuelita, aunque su abuelita la veía con cara de demasiado gringa. Entonces cuentan estas historias y yo creo que el que se narren, el que se hagan trabajos etnográficos de reflexión personal es una cosa muy buena para hacer en clase. Sobre todo, no tanto como para que vayamos a cambiar el mundo, sino para que esos estudiantes puedan reflexionar sobre su experiencia, ponerle orden, quizás ponerle nombre a lo que viven y eso también da mucha paz. Así que muchísimas gracias, Carmen. Bravo. O sea, gracias. Se me había olvidado por completo el tema. Muchas gracias. Como intenté compilar para poco tiempo. Bueno, muy bien, muchas gracias, María. Sí, no sé si alguien más tiene alguna pregunta sobre el tema, algún Veo que la comentario. profesora María Reyes tiene la mano levantada, si no me equivoco. Sí, Eh, muchas gracias. sí, no alcanzaba a ver la mano. Sí, adelante, María. Sí, sí, muchísimas gracias por la presentación, muy interesante y sí Beatriz tiene razón cuando dice que tienes una gran capacidad para compartir tanta información, ¿no? Está como muy organizada de manera pues muy didáctica para nosotros en este momento. Me perdí la pregunta de Carmen y la respuesta porque me tuve que salir por un asunto técnico del micrófono, pero bueno, no sé cuál fue el tema, lo lamento, pero lo único que quería comentar es que me parece muy interesante que, pues, los profesores tenemos que hacer mucha conciencia lingüística en muchos sentidos, ¿no? Yo trabajo más bien también de manera muy insistente la conciencia pragmática, pero efectivamente también debemos tener conciencia lingüística, ¿no? Es como que el mundo entra al salón de clases y en el salón de clases debemos poner ese orden en el sentido de ser respetuosos con
lo que sucede afuera y con las experiencias que los mismos estudiantes puedan tener, ¿no? Entonces, me parece que pones el dedo en la llaga del asunto de la discriminación, con todos estos diferentes tipos de discriminación que hay, ¿no? Clasismo y racismo. Y bueno, no sé como digo, no sé si el tema que tocó Carmen es respecto a lo que sucede en México, pero por supuesto que nosotros tenemos también esa experiencia que tú nos compartes con lo que pasa con los andaluces y bueno, la lengua andaluza y ¿qué dijiste? Murcia y Canarias, la de Canarias, que Canarias, sí, sí. son las discriminadas, ¿verdad? Mm. Sí. No, bueno, aquí Bueno, tenemos y Galicia también, por ejemplo, el Galicia estigma que también. tenemos las personas de Galicia es que somos tontos, ignorantes y pobres. Bueno, es que Pero- claro, ahí son los estereotipos, ¿no? Claro, claro, pero al final eso lo vemos en el aula y cada uno va con sus traumas, porque al final eso, Sí, lo que dice usted, profesora Reyes, es totalmente verdad. Hay que explicar lo que es el discurso, porque a veces nos olvidamos del discurso y ahí es donde está más la pragmática si cabe y el saber leer entre líneas de lo que decía antes, de las preguntas, de que cuando alguien te pregunta de verdad de dónde eres, lo que te estás cuestionando tu identidad. Entonces, la pragmática intercultural y el discurso, ¿no? Y el discurso de la opresión también se materializa y hay que llevarlo a clase, ¿no? Está ligeramente conectado con lo que dijo la profesora Carmen de los hablantes de herencia y el cómo viven sí, su experiencia de aprendizaje, eso, así claro. que vamos conectando temas, sí. Sí, sí, justamente también iba a comentar eso de la experiencia que tienen los hablantes del español como lengua de herencia. Sí, sí. Mm. Y bueno, evidentemente también la discriminación que tienen todos los mexicanos que hablan lenguas originarias, que son bilingües, ¿no? Por ejemplo, los que hablan náhuatl o muchos que viven en la Ciudad de México, pero que son bilingües. Y pues lejos de admirarnos por la capacidad que tienen de ser bilingües, nos discriminamos porque no hablan correctamente el español o porque tienen cierto acento. O sea, sí, es una cosa terrible. Lamentablemente esto pasa en todos los países. No conozco ningún país donde no haya un prejuicio social, clasista o racista o lo que sea. En muchos casos es combinado, ¿no? Igual que en Japón, igual que en Vietnam. Los casos que analizo en el libro son múltiples, igual que hablamos de Argentina, de Perú, donde, por ejemplo, ahora que la profesora está en Buenos Aires, muchos inmigrantes vivían en el conurbano, ahí se agrupaban todos los migrantes, tenían una forma de hablar muy particular y por la que acababan siendo discriminados porque les identificaba como pobres que vivían en las afueras, ¿no? Dentro de la capital, pero en las afueras. Y en muchas ocasiones esas personas han dejado de hablar su forma de hablar en particular o la lengua originaria que tuvieran y a veces algunos, que no he hablado esto de tema hoy porque no me daba tiempo, sufren un proceso de empoderamiento. Sobre todo aquellos que consiguen en general triunfar en lo que es la sociedad capitalista y ahí consiguen reconciliarse a veces con su origen y pues empiezan a llevar ropas. Voy a poner un ejemplo muy tonto, pero yo, por ejemplo, me he comprado una falda gallega, que es una falda tradicional, y ahora la llevo como falda de calle. Todo el mundo me mira por la calle, porque es falda de pobre. Claro, ¿quién se puede permitir eso? Alguien que ha subvertido en la discriminación social. Yo ahora soy profesora de universidad y quizás como tengo la energía para ponerme a discutir si alguien me dice algo. Pero si tú eres una persona pobre o encima te maltratan, no te pones a discutir con la gente. Entonces, el proceso de empoderamiento lingüístico, empoderamiento social, este ejemplo que acabo de decir es una tontería, pero para que me entiendan, es muy complejo y habría que trabajarlo mucho, ¿no? Especialmente, pues eso, con lenguas originarias, migrantes que están digamos, en los bordes del capitalismo, en lo que se considera clase baja o más bajo que la clase baja. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Pero no tienes el micro, Beatriz. Oye, lo hemos clavado, son y 57, ¿eh? Perdón, sí, está bien. No, bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Yo acá reflexionando con lo que están diciendo, simplemente veo que es curioso que vivimos cada vez en un mundo más diverso, en ámbitos más diversos, y pareciera ser que hay más discriminación, como que hay un núcleo, digamos, más empoderado, que es lo que acabas de decir, que es a partir del cual, digamos, que se mantiene y que es la fuente, por así decirlo, quizás,
de la discriminación, pero tiene que ver con cuestiones institucionales, es muy complejo, sí, sobre todo con cuestiones institucionales, políticas, y bueno, sí, todas estas recomendaciones que nos diste para hacer en clase, creo que las tenemos presentes, pero está esta cuestión muy compleja que yo creo que nos va a tomar tiempo y no sé cuál es el camino, digamos, en el que podemos contribuir más a que, pues a terminar con estas diferencias, ¿no? Es complejísimo. Yo tampoco sé cuál es la solución, pero creo que lo poco que podemos hacer precisamente es esto, hablarlo, ponerle nombre, difundirlo, concienciar a la gente de lo que es esto y reivindicarlo, ¿no? Quizás, pues eso, los procesos, sobre todo los que son cambios institucionales, llevan muchísimo tiempo y son muy difíciles y al final la estructura, yo no puedo hablar de México, pero en España la estructura es profundamente racista, la estructura del Estado es racista, es clasista, y esto es mentira de que si trabajas mucho llegas a subir en la escala social. Quien vive mejor siempre son los ricos y los hijos de los ricos. Entonces, y eso se perpetúa. Y no son la gente del pueblo pobre que planta patatas. Entonces, el subvertir la escala social, por lo menos en España, pasa hasta un punto medio, digamos que puedes llegar a ser clase media, pero de ahí para arriba eso no pasa. Y se asocia con la forma de hablar, etc. Entonces, los procesos de cambio social son brutalmente complejos y yo creo que estamos preocupados también de otras cosas. Quizás este es cuando te preocupas de trabajar y de comer y de pagar el alquiler, al final, y de sobrevivir a veces, pues no es no hay tanto tiempo para dedicarle a estos temas. Así que por lo menos que los hablemos, yo creo que ya es importante. Claro. Sí, también como el hecho de que como profesores lo tengamos presente justamente con este tema de la conciencia sociolingüística, ¿no? Me parece que eso es un avance. María, y una pregunta, porque pues sí estaríamos muy interesados en tu tema de desmotivación, porque claro, como que había que elegir uno y creo que es de mucha importancia y seguramente han quedado todos muy contentos con tu presentación, que por cierto, aquí me dicen que no han podido abrir el video, no han podido abrir, sí, quizás haya quienes no han podido abrir. Dice, me siento discriminada. Sí. No tengo ni idea, debe ser una cuestión técnica. Pero bueno, no, lo que iba a decirte es que, bueno, te invitaremos para que nos hables de la cuestión de la desmotivación. Claro. ¿Está vinculada con el tema de la discriminación? Ligerísimamente sí, pero el de la desmotivación trae otros caminos, por ejemplo, el de la desmotivación de los hablantes de herencia, la desmotivación por diversidad cognitiva o funcional, la desmotivación por las expectativas sobre el aprendizaje, es otro campo vastísimo. Entonces, eso da para... Claro, hay alguna cosa que tiene que ver con esto, ¿no? Con qué lengua aprendes. Claro. Si todo el mundo te dice que tu lengua que estás aprendiendo, que esto pasa, no sirve para nada, que aquí en España, por ejemplo, los estudiantes que estudian griego le dicen, eso no sirve para nada. Y en ese estudio que decía que el rumano daba mucho dinero, el griego da mucho dinero. Entonces, hay que darles autoestima a quienes estudian el idioma. Entonces, esto ligeramente sí que en un punto está conectado, lo podemos retomar desde ahí, pero sí, la desmotivación es mucho, sí, habrá que hacer otro melón, eso es para otra hora. Bueno, pero entonces, bueno, ya te dejamos comprometida para otra sesión donde nos hables de la desmotivación, porque creo que puede ser muy interesante. Carmen, Con querías mucho decir placer. algo más. No, Sí. una cosa rapidísima como colofón y que ella, bueno, nos conteste brevemente María, María la que expuso, no mi colega, que bueno, esto que dices se resume en, por ejemplo, los doblajes de las series de otros países, que si uno elige en el menú solo español de España, como si fuera igualito, perdón, bueno, pero peor español latino, bueno, y ahí entran todas las variedades y pues Sí. realmente es como Mira, la mexicana más bien, ¿no? Pero me parece que... Carmen, sobre el español latino hay un capítulo entero en el libro sobre cómo es una opresión capitalista, reduccionista y otra vez racista del concepto de cómo se mercantiliza los mercados, ¿no? Es que no me daba tiempo hoy para hablar de todo esto, pero es un temazo también lo del español neutro, el español latino, es una cosa, una barbaridad, o sea, es que podríamos estar aquí 4 horas más. Mira, hay que hacer otra sesión, Beatriz apunta otra sobre el español neutro, el español latino. Bueno, pero te dejamos ya comprometida el tema de la desmotivación. Ojalá este año podamos repetir y nos puedas visitar otra vez, María. Pero Claro bueno, que sí.
Sí, con muchas bueno, ganas y mucho placer. sí, acá dicen tenemos que conseguir ese libro. Claro que sí. Sí, después pasaremos los datos, ¿no? María, ¿quieres decir algo o quedó Sí, tu es mano? que no sé Sí. si ya terminamos, ya estamos terminando. Es que tenía otra pregunta ahorita que se comentó eso. Me gustaría también recibir así en breve tu opinión respecto al manejo que se hace del lenguaje inclusivo o inclusive o incluyente. ¿O cómo? Incluyente, sí. ¿En qué O aspecto? sea, porque también tiene un sello sociolingüístico enorme, totalmente, ¿no? El uso Completamente. del lenguaje incluyente. Yo creo que puedo Sí. opinar por lo que representa en España. Ajá, Eh, sí. yo uso el lenguaje inclusivo. Yo lo Ajá. defiendo porque desde una perspectiva psicolingüística y neurolingüística es así. Cuando usas un masculino genérico no hay representación de las mujeres en el cerebro. Esto hay estudios que lo demuestran, con lo cual decir que el lenguaje inclusivo no es necesario es una mentira. Es una mentira desde el poder y desde la misoginia y desde el patriarcado que dice que no necesitas explicitar la existencia de algo cuando sí que lo es. Del lenguaje inclusivo tengo otra investigación, otro día si queréis hablamos, pero yo lo defiendo, yo lo uso y yo uso la E. En particular uso la E como ¿Con los ya estudiantes? más mecanismo de subversión del sistema y de la norma. Yo digo buenos días a todas, a todos y a todes, para mostrar la diversidad y sobre todo para dar hueco a discursos antisistema, porque si no cuestionas el sistema nunca cambia nada. Entonces, si hay un grupo que reivindica su identidad, hay que darles respeto. Luego, lo de la E saldrá adelante o no, o se perderá en el olvido, no lo sé, me da igual. Pero si una persona hoy a mí me dice, por favor, háblame con la E porque me siento mal si me hablas de otra manera, pues lo mismo que si Beatriz me dice, no me llames Beatriz, llámame Loli porque es como siempre me ha llamado mi casa y me hace ilusión. Pues yo te llamo, yo odio que me llamen María del Carmen, lo odio profundamente. Entonces, si te digo, no me llames María del Carmen, ni me llames Carmen, llámame María, no me jodas y no me llames Carmen, porque si te lo he dicho, tienes muy mala leche. Entonces, yo creo que lo que más importante en la vida es la empatía. Y yo quiero que la gente sienta que yo le aprecio, que le valoro y que la visibilizo. Por supuesto, no siempre me acuerdo de usar el lenguaje inclusivo en todo momento, 100% del tiempo, porque todavía no me sale tan natural, digamos, el 100% de mi tiempo, pero intento de una forma consciente y cada vez me es más automático, porque esto es como cualquier cosa que aprendemos, el intentar usar el menor número de masculinos genéricos posible. Muchas gracias. ¿No? ¿A usted? Bueno, sí, ya nos estábamos despidiendo, María, pero bueno, si hay alguna otra pregunta, Sí, veo que Claudia Cárdenas pregunta, ¿lo enseña? Lo enseño. Es más, en la colección de libros que decía la profesora Beatriz Granda que hemos sacado de español para extranjero, que es genial, se llama Genial Curso Español, genial, de la editorial Enclave L, lo enseñamos, explicamos cómo enseñarlo, tenemos una unidad sobre el feminismo en el B1.1, creo recordar, hablamos sobre el lenguaje inclusivo y hay lenguaje inclusivo en el libro, no sé si lo tengo por aquí, pero el B1.1 o el B1.2 me dejan, voy a mirar si lo tengo por aquí, pone bienvenides. Mientras me preguntan, voy a ver si por aquí así lo encuentro, que igual lo tengo para enseñárselo. sí, es una colección esta que se llama Genial. Perdón. Ese libro quizás sería bueno también conseguirlo, que no lo tenemos en el CEPE. Podemos la- sumar dos. Nivel A2, B1.1 y B1.2. Genial. Es de Ay, Enclave L. entonces, Perdón, justo no tengo la 1, tengo la 2, porque íbamos increciendo, ¿no? Poníamos bienvenidos, bienvenidas en el la 2 y en el B1 pusimos todas las opciones con arroba, con X y la grande era bienvenides, pero justo no lo encuentro, no sé dónde lo tengo, no sé dónde lo he guardado, tengo aquí patas para arriba de libros y ahora no lo encuentro, pero justo sí, lo enseño y lo incluí. Fue una cuestión, de hecho me peleé con la de la editorial porque no quería dejarme poner bienvenides y le dije, si no me dejas poner bienvenides, yo no firmo el libro. Porque al final hay una opresión del sistema. Por eso digo, que no sé dónde acabará la E, pero si yo quiero poner bienvenides, que me prohíben ponerlo, es una opresión que me impide el ponerlo, ¿no? Yo no te obligo a ponerlo, pero no me impidas tú ponerlo. Entonces al final cayó, bajó de la burra y es un libro que se vende muy bien en algunos países muy open mind. Por ejemplo, en Islandia lo usan como libro de secundaria.
pero porque encaja con sus valores éticos, ¿no? Entonces es un libro muy feminista, muy antirracista, hacemos actividades sobre el antirracismo. Es un libro muy particular, claro que tiene que encajarte. Si no te encaja en eso, no lo vas a usar, lógicamente. Buenísimo. Muy bien. Ujú. Ujú. Muy bien, muy Muchas bien. Gracias por la respuesta, doctora. Muchas gracias, profesora Cárdenas. Ujú. Bueno, yo sí no veo más preguntas. Ya nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero ha estado muy interesante, muy ameno, una manera muy rica de transmitir el conocimiento, muy didáctico, todas estas cuestiones que nos has mostrado, María, que como tú dices, no queda en lo anecdótico, sino que hay que reflexionar porque es la realidad y tenemos mucho que ver en esto, ¿no? Tenemos un papel ahí que jugar. Pero bueno, te agradezco muchísimo, María, tu participación, Gracias. tu generosidad de estar aquí con nosotros, porque sé que eres una persona súper ocupada. Yo ya me voy a dormir. Y sí, ahora te vas a dormir, ya es hora. Sí. Y bueno, y esperamos volverte a encontrar acá en este seminario. Será un gusto para nosotros que nos acompañes otra vez. Ya lo programaremos. Lo programaremos. Y yo mando ahora, antes de dormir, mando la presentación para que todo el mundo la pueda tener si es que a alguien le interesa. Ah, muy bien, claro que sí. Gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, María, y Muchas gracias. seguimos en contacto. Muchas gracias a todos por su presencia hoy y nos vemos en el seminario del próximo mes. Muchas gracias y buenas tardes.